Los Yucuna, pueblo indígena habitante de la Amazonía colombiana, creen que Jechú, su dios y abuelo, propició la existencia de las abejas para proteger la vida. En sus rituales, esparcen el humo de un pequeño trozo de colmena y piden así permiso para cultivar sus chagras. Desde otra visión del mundo, la Sociedad Geográfica Real de Londres y el instituto nombrado Earthwatch defienden una idea similar. Tras un acalorado debate sobre cuál era la especie más invaluable del planeta, el plancton o las abejas, eligieron a estas como aquella sin la cual no sería posible subsistir. Como si esto fuera poco, los expertos británicos consideraron que las abejas son el único ser vivo que no propagan ningún tipo de enfermedad, ya sea a través de hongos, virus o bacterias, porque nunca transportan patógenos. Los polinizadores, entre ellos aves, insectos y mamíferos, son como los artistas silenciosos de la agricultura. A su importancia para la calidad y rendimiento de los cultivos, así como para mantener el equilibrio ecológico en los sistemas alimentarios, estaremos dedicando nuestro programa de hoy. Los polinizadores, ya sean abejas, mariposas, polillas o hasta murciélagos, atraídos por el néctar, fragancia o color de la flor, son quienes se encargan de trasladar el polen que se adhiere a sus cuerpos a otras flores. Funciona como un tipo de relación ecológica en donde las dos especies involucradas obtienen beneficios. Las abejas, por ejemplo, obtienen néctar y polen, y la planta de este modo también es fertilizada o polinizada. La agroecología propicia un entorno favorable para las abejas, mariposas y otros polinizadores. Aquí en la Estación Experimental Indio Atuey se promueve un modelo de fincas diversificadas como en la que nos encontramos, donde se cría la abeja melipona. La doctora Lady Fonte, experta y amante de la meliponicultura, hoy nos cuenta por qué apuesta y defiende este modelo de crianza de abejas en pequeños, medianos o mayores escenarios que incluyan la producción de alimentos. La meliponicultura es una actividad familiar inclusiva y participativa donde cada miembro de ese núcleo familiar tiene un lugar desde los diferentes grupos etarios que componen ese núcleo. Brinda muchos beneficios, entre ellos sociales, económicos y ambientales, debido a que la abeja en su labor de polinización pues ayuda a la reproducción de las mismas al transportar el polen, y con esto ellas contribuyen a que las plantas se puedan reproducir, y muchas de estas plantas sirven de alimento a animales y hombres, y con esto estarían contribuyendo a la seguridad alimentaria por una parte y a mantener el equilibrio de los ecosistemas. Esta actividad se puede desarrollar en diversos escenarios, como por ejemplo donde nos encontramos, que es un patio agroecológico, un lugar ideal para el fomento de ellas, porque son muy susceptibles sobre todo al uso de plaguicidas, y las prácticas agroecológicas pues están muy a tono con el desarrollo de esta actividad, se complementan perfectamente. Otro de los escenarios que estamos apostando para el desarrollo de la meliponicultura son los entornos urbanos. Estas abejas, al carecer de aguijón, pues se convierten en el animal ideal para poder tener en este tipo de contexto. Gran parte de todos estos conocimientos que hoy destacan especialistas como Lady provienen de la formación profesional en la Universidad Agraria de La Habana, espacio en el que también investigamos sobre la función polinizadora de este y otros organismos cuando hablamos de garantías en los sistemas alimentarios. Al analizar las causas de por qué no hemos logrado implementar la polinización en nuestros cultivos agrícolas, hay que buscarla en primer lugar en que no hemos sido capaces de motivar a los agricultores. Sería necesario que el agricultor identifique la polinización como la fecundación de sus flores en cualquiera de sus cultivos, y a partir de ahí que muestre el mismo interés en lograr esta acción que el que muestra, por ejemplo, para lograr la roturación del suelo,
el regadío, la siembra con buena semilla, con la utilización de fertilizantes u otros recursos por los cuales el agricultor siempre pelea, siempre los busca. Sin embargo, jamás hemos visto a un agricultor buscando colmenas para polinizar cultivos, incluso en aquellos en los que está reportado un incremento más significativo de los rendimientos y la calidad de los frutos. Es de destacar que tanto la abeja melífera como la abeja de la tierra son las únicas especies de polinizadores que han sido domesticados por los seres humanos con fines productivos y ecológicos. Por los beneficios que brinda la polinización mediante las abejas en los cultivos, aumenta su tamaño, su textura, el sabor, la uniformidad de los frutos, el número de semillas y su poder germinativo. Otro de los beneficios es el agarre o el amarre del fruto, con lo cual disminuye los porcientos de caída del mismo. Y por último, y no menos importante, es el aumento de los rendimientos de los cultivos, tanto en cantidad como calidad, a partir de este servicio ecosistémico de regulación. Si un productor ve que un campo de calabaza, digamos, un área de calabaza que él siembra todos los años y obtiene, vamos a decir, una carreta de calabaza, e introdujo colmenas y sacó 2 carretas o carreta y media, esa es la mejor demostración, más allá de cualquier charla que se le dé, y esto es lo que después forma parte de la cultura de las personas. Es importante para el éxito de este servicio que quienes producen tengan un conocimiento previo, una capacitación sobre el manejo de las colmenas destinadas a este fin. Factores como la distancia de los cultivos, porque tiene que ser la más corta posible, porque su radio de vuelo es más corto y puede utilizarse mejor para esa función. Otro de los factores a tener en cuenta es la orientación de las colmenas. La entrada o piquera tienen que colocarse justo hacia donde sale el sol, para que los primeros rayos del sol sea el incentivo para que ellas puedan salir a sus acciones de pecoreo en busca de polen y néctar. Es importante que tengan el viento a su favor para potenciar esta actividad. Y sobre todo, algo muy importante, que cuando se coloquen en el campo sea en plena floración, para que ellas se queden en ese entorno y se establezca ese servicio. La pérdida de los hábitats por la actividad humana, la urbanización, la tala de árboles y la agricultura intensiva son algunas de las causas de que desaparezcan los polinizadores. Por otra parte, un uso desmedido de productos químicos en el campo puede afectar el comportamiento y habilidades de traslación de estas especies, lo que resulta en una menor eficiencia de la polinización. Los insectos y otras especies polinizadoras también se encuentran muy amenazados por el cambio climático. Por tanto, es crucial mantener un adecuado manejo de las colmenas y velar por su protección. Alguien que también defiende mucho la meliponicultura como actividad familiar es la profesora Mildred Soca, con quien conversamos en su propio patio agroecológico nombrado La Luz, en la estación experimental Indio Atuey. Habría que resaltar que no es solamente para producir aguacate, mango, café o guayaba, ellas son especies que logran conservar la flora nativa. Y Cuba tiene un alto patrimonio de especies que son autóctonas, de especies que son silvestres, así que la contribución de la polinización no solamente sería para la seguridad alimentaria y producir alimentos, sino también para conservar el ecosistema. Pero para mí, como productora y como científica, la mayor contribución que tiene la abeja melipona es su papel como indicador medioambiental, porque ella, por sus propias características biológicas, no tiene aguijón, tiene un radio de vuelo más corto, es una abeja con unas características anatómicas diferentes al api. Donde vive solamente tiene que ser sistemas que sean sostenibles. Entonces, si usted quiere demostrar que una finca es agroecológica, que una finca es sostenible en el tiempo, necesariamente tiene que tener melipona, porque es uno de los indicadores más fáciles, más notorios, más distintivos que usted pueda utilizar. Aparte del crecimiento de las especies, de la diversidad, de la producción de alimentos, la presencia de la abeja en una finca es determinante para decir qué tan sostenible es ese espacio. Criterios como estos han sido compartidos con quienes se encuentran a cargo de la producción de alimentos en sistemas más amplios, como el que muestra, por ejemplo, la familia campesina de Finca Evelio, en el municipio Martí de Matanzas. Aquí en la finca ecológica me ha servido mucho en la polinización de los árboles, de la fruta, del café.
Yo pienso que todo campesino que tenga una finca deba tratar de lograr llevar sus producciones a su máximo reto, que es poderlas comercializar a donde sea. Sin la familia no hay nada. A veces nos reunimos y conversamos las cosas y analizamos lo que vamos a hacer, lo que no vamos a hacer. Nos reunimos todos y lo conversamos y ahí es que sale. Es bonito, ese tema de las abejas es bonito. Las abejas son muy importantes en lo que es en el campo. No solo para la polinización de los árboles y cultivos del campo, sino también es medicinal. Yo sí me considero una mujer empoderada porque aquí en el campo hay que ser empoderado para poder estar aquí atrás. Si nosotros destruimos la naturaleza, no podemos vivir nosotros. Entonces, el entorno tiene que ser completo. Cada vez sembrar más frutales y más cosas para que haya buena polinización y siga desarrollándose el país. Considero que la meliponicultura en Cuba se debe desarrollar y fomentar, poder potenciar más los servicios ecosistémicos como el de la polinización. Porque esta especie que es nuestra, que es un tesoro amenazado, vale la pena rescatar y proteger. Preservar los polinizadores, no solamente a las abejas. Favorecer la fecundación o la polinización de los cultivos y fomentar la siembra de plantas de interés apícola para que esto camine como orientador y trazador de las políticas de desarrollo agrario. Sin el trabajo de los polinizadores, muchos de los alimentos que consumimos no los tendríamos al alcance de la mesa. La danza de una abeja sobre las flores, el zumbido de un colibrí o el aleteo de un murciélago en la noche no solo son espectáculos de la naturaleza, sino los engranajes que sustentan nuestra vida y por supuesto la riqueza de nuestros campos.